Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este jueves 10 de abril. Hoy es San Ezequiel, este santo nos viene hoy muy bien. Él es el profeta que combatió la idolatría. Hoy de la idolatría vamos a hablar mucho del culto al líder y la corrupción por las malas costumbres. No podíamos tener un santo más adecuado para un día como el de hoy. Bueno, primero, antes de nada, una aclaración. Federico Jiménez de los Santos estará mañana, por supuesto, en Málaga, en ese auditorio Edgar Neville, donde vamos a estar todo el equipo haciendo el programa con nuestros queridísimos oyentes malagueños y todos aquellos que se quieran acercar al Paseo Antonio Banderas de Málaga, que es donde está ese magnífico auditorio. Allí vamos a estar junto a todos ustedes y Federico, bueno, pues hoy se está reservando la voz, se está guardando para mañana dar el do de pecho y estar con todos ustedes en directo desde las 8 en punto de la mañana, pero el programa, por supuesto, en su horario habitual desde las 6 en punto. Déjenme que les cuente que la borrasca Olivier sigue dejando lluvias y fuertes, además junto con un viento también bastante fuerte en Canarias. Esta borrasca va a empezar a desplazarse y aproximarse hacia la península y en Andalucía precisamente es donde va a dejar bueno, pues su primera huella en ese inicio de la Semana Santa. Va a ser una Semana Santa, como les digo, en estos primeros días en Andalucía pasada por agua y prácticamente en toda la península, pero bueno, vamos a ir día a día, vamos a ir paso a paso, etapa a etapa. De momento ya les digo que llega a Andalucía Olivier y va a dejar las primeras lluvias. Hasta entonces vamos a seguir disfrutando de buen tiempo en prácticamente toda la península, también en Baleares. A esta hora en Madrid tenemos 9 grados, vamos camino de los 22. La máxima nacional se va a registrar hoy en Orense, de nuevo la tropical Orense, 30 grados van a disfrutar allí, y la mínima en Vitoria con 5. Y les hablaba yo de Málaga, de esa maravillosa ciudad. La verdad es que es un claro ejemplo evidente de lo que se puede hacer cuando se hace buena política, de lo que puede hacer una buena acción política en el desarrollo a lo largo de los años de un municipio. Cuando una buena gestión se une a unas buenas ideas, el resultado es extraordinario. Y una muestra clara es Málaga. Ahí tenemos, y es vamos, absurdo negarlo, a Francisco de la Torre, al que es su alcalde desde hace muchísimos años y ha sido, bueno, pues el principal transformador de la ciudad. Para eso sirve la política, la buena política, para transformar lugares, para mejorar la vida de las personas, creando bienestar y riqueza, y eso es lo que ha hecho Francisco de la Torre en Málaga, como es obvio y como es lógico y normal, contando con la ayuda de todos los malagueños y todos los andaluces y españoles hasta allí desplazados. El político talentoso que representaría en su máxima expresión Francisco de la Torre, Paco de la Torre, ha sido sustituido por un nuevo déspota populista, un nuevo despotismo populista que representa a la perfección Donald Trump, pero del que tampoco está muy alejado Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España. Anoche, a última hora, hablaba con una amiga sobre la situación actual que mantiene a medio mundo atenazado y le expresaba mi rabia, también mi impotencia, al verme abocada a iniciar hoy el programa hablándoles a ustedes de la última fechoría de Donald Trump y no con el informe de la UCO que sitúa a Begoña Gómez en el centro del rescate de Europa, la mujer del presidente del Gobierno. Mi amiga, que es una mujer inteligente, conocedora de la actualidad desde un plano, desde una situación privilegiada y quizá desde una visión muy panorámica, muy exclusiva de muy pocas personas, porque está cerca, digamos, del poder o de gente que puede tener en un momento determinado o que lo ha tenido, me imploró que por favor el tsunami que provoca Trump no nos haga perder de vista todo lo que está pasando en España y todo lo que está sucediendo con Begoña, con Ábalos y con sus amiguitas a sueldo y por supuesto con Pedro Sánchez. Fue entonces, después de la conversación que mantuve con ella, cuando reflexionando, pensando sobre el programa de hoy, cómo empezar, qué abordar, qué reflexiones lanzar, qué preguntas hacerles también a todos ustedes o qué preguntas lanzar a la audiencia para que también reflexione, cuando pensé que entre Sánchez y Trump verdaderamente no hay tanta diferencia. Despertarse de madrugada y ver cómo el presidente del Gobierno de España, el presidente de tu país, homenajea al máximo exponente o a uno de los máximos exponentes de una de las persecuciones políticas más sangrientas de la historia de la humanidad, como es Ho Chi Minh, es absolutamente decepcionante, desagradable
y vergonzoso. Vergonzoso para una española que se siente española y cuyo presidente está ahora mismo de gira en Vietnam y en China, homenajeando a uno de los dictadores más sangrientos de la historia universal. El legado del tirano comunista Ho Chi Minh se estima entre 50.000 y 100.000 ejecuciones públicas solo en la conocida reforma agraria que tuvo lugar en Vietnam entre los años 1953 y 1956. Una cifra que se queda muy de lejos del millón de personas ejecutadas en Vietnam hasta bien entrada la década de los 80 y que reflejó y que estipuló, esta cifra la dejó bien clara, el gran sabio y estudioso del comunismo que fue Stéphane Cocteau en su libro negro del comunismo. Federico tuvo ocasión de entrevistarle, de presentar su libro hace ya unos años aquí en Madrid. Y bueno, yo les recomiendo que buceen en Internet, que buceen en Libertad Digital, en YouTube, para recuperar esa entrevista y que tengan la posibilidad, ¿no?, de recuperar lo que decía Stéphane Cocteau en esa conversación que mantenía con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, pues hoy Pedro Sánchez, sí, Pedro Sánchez, el mismo que promovió el Franco Maratón en España hace tan solo unos meses, el mismo que promueve esa memoria democrática en nuestro país, está homenajeando a Ho Chi Minh, a uno de los mayores torturadores, violadores de los derechos humanos y dictador sanguinario del mundo, a miles y miles de kilómetros de nuestro país, en Vietnam en concreto. Veremos a ver qué es lo que hace en China, porque ya el presidente del gobierno se dirige hacia China en la segunda etapa de este viaje. El caso es que mientras aquí promueve esa memoria democrática, el presidente del gobierno homenajea a este dictador en Vietnam, presentando y dando ejemplo de lo que es su doble cara, dando muestra hasta qué punto ese déspota populista que es Sánchez va camino, y lo ha hecho, de meter a España en un buen lío. Chao Bui Sang. Así empezaba su intervención hace tan solo unos minutos el presidente del gobierno, que bueno, pues además no tiene ningún tipo de reparo en demostrar a las dictaduras comunistas lo bien que sabe y lo bien que sabe relacionarse en ese ambiente. Ya saben todos ustedes que Donald Trump, en su rally de locura desatada, ha redoblado la cruzada contra China, incrementando el recargo de los aranceles a un 125% e imponiendo una moratoria de 90 días a todos los países que no han respondido a la acción americana. Pensé que la gente se estaba saliendo un poco de la línea, se estaban poniendo nerviosos, ¿sabes? Se estaban poniendo un poco nerviosos, un poco asustados porque tenemos un gran trabajo que hacer. Ningún otro presidente habría hecho lo que yo hice, ningún otro presidente que conozco lo habría hecho, y los conozco, y no lo harían. Bueno, pues el presidente americano lo que ha provocado con esta moratoria de 90 días, que veremos a ver en qué queda, porque efectivamente está limitada a aquellos países que de momento no han tomado una decisión o una respuesta arancelaria a esa amenaza americana, bueno, pues ha provocado un repunte y una euforia en las bolsas prácticamente inmediato. El Nasdaq ganó ayer más de un 12%, es la mayor subida en 25 años del índice americano. El Dow Jones lo hizo un 7,87% y habrá que ver qué sucede hoy en los mercados europeos, porque ayer estos volvían a los números rojos. El IBEX se dejaba un 2,2% y con todo fue el índice que menos perdió ayer en Europa, porque hubo retrocesos mayores en París, por ejemplo, del 3,3%, el 3% el DAX alemán, el 2,9% el índice británico y el 3,17% el Eurostoxx. Así que habrá que ver por dónde va Europa, sobre todo porque ya tenía preparada esa primera lista de productos que iban a verse, bueno, pues de alguna manera afectados por esas tasas al acero y que en principio iban a entrar en vigor el próximo lunes. De momento se ha producido una respuesta del presidente del gobierno a esa moratoria de 90 días anunciada ayer por Trump. Esto es lo que decía hace tan solo unos instantes Pedro Sánchez desde Vietnam. Porque nadie gana en una guerra comercial, todos pierden. Por eso, la medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países.
Bueno, lo que está claro es que a partir de ahora hay unas horas para la negociación. Veremos a ver si finalmente se pone en pausa también esa respuesta desde la Unión Europea. Todo cabe esperar y ya les adelanto que a partir de las 8 y 10 minutos de la mañana vamos a tener ocasión de hablar con Dolors Montserrat, con la que va a ser la próxima número 2 del Partido Popular Europeo, nada más y nada menos, Dolors Montserrat, y a ella le preguntaremos obviamente qué es lo que va a suceder o qué es lo que piensa ella que va a pasar con esta respuesta europea a los aranceles de Trump próximamente y si va a haber también una parálisis, digamos, una paralización de los mismos por parte de la Unión Europea. Sin embargo, entre homenaje a Ho Chi Minh y tanta mención al Partido Comunista y tanta mención a los aranceles de Trump y a la situación económica mundial, a pesar de que el presidente del gobierno y todo su equipo ha tratado de desvincular este viaje de la situación que se estaba viviendo y desarrollando a nivel europeo, lógicamente, y a nivel mundial. Disculpen, esto es obviamente, esto es una obviedad, ninguna explicación que vaya en este sentido es creíble. El presidente del gobierno nos está metiendo a los españoles en un buen lío. De momento lo que ha hecho es situar a España en el mapa, cosa que hace tan solo unos días pues yo dudo mucho de que estuviese, al menos para la administración americana. Escuchen la advertencia que lanzaba el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el señor Scott Bessent, después de que conociese que el presidente del gobierno español y todo su equipo, junto con un grupo de empresarios, estaba de gira y además bastante contento y satisfecho por Vietnam y China. Puedo decirle al resto del mundo que el comentario de esta mañana, no estoy seguro de si del primer ministro o el ministro de Economía de España, sobre que quizás deberían aliarse más con China, eso sería cortarse el propio cuello, porque puedo asegurarles que estas exportaciones chinas son como aquella película de Disney de las escobas cargando cubos de agua, que es un modelo de negocio chino. Bien, pues así está el panorama y lógicamente la actualidad continúa y se la tenemos que contar al minuto. Prácticamente todo el mundo está hablando ahora mismo de esas conversaciones desveladas y ya directamente transcritas y analizadas por la UCO y que sitúan a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, en el centro del rescate de Air Europa, y esta es, bueno, pues la noticia del día, si no fuera porque tenemos a un loco totalmente desaforado gobernando en los Estados Unidos y cualquier movimiento o cualquier rueda de prensa o cualquier intervención que tiene su efecto a nivel mundial. Pero la verdad es que el informe de la UCO, el último informe de la UCO, situando a Begoña Gómez en el centro del rescate de Air Europa, es sin lugar a dudas la noticia más importante del día y probablemente una de las noticias más importantes que tengamos que contarles o que le hemos contado en los últimos meses. Vamos a empezar a darles todos los detalles. Lo hacemos con Sergio Heras, con Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días. Buenos días, Rosana. Ese informe de la UCO recoge textualmente los mensajes intercambiados entre el empresario Víctor de Aldama y Koldo. Aldama informa de que Hidalgo se está buscando la vida ante la falta de acuerdo para rescatar la compañía y que acaba de llamar a Begoña. El objetivo de poner sobre aviso a Koldo viene motivado porque ambos percibían un salario mensual de Air Europa. Te lo digo como amigo, creo que se va todo a la mierda, escribe Aldama, y Koldo le dice que es lo que hay, que no se puede hacer más. Ante estas revelaciones que implican directamente a la mujer del presidente del gobierno en el rescate de la compañía, Cuca Gamarra exigía la comparecencia de Sánchez. Hoy mismo el presidente del gobierno debe de comparecer y dar explicaciones sobre las informaciones que revela este informe y que señala directamente a su mujer como la persona a la que buscó la trama para influir en él y conseguir el rescate de Air Europa. Hoy mismo debe comparecer, desde China si quiere, pero ya. Porque en cualquier democracia del mundo, con un escándalo de estas características, caería todo el gobierno. Pues ya lo lamentamos, señora Gamarra, pero el presidente del gobierno acaba de comparecer. Es verdad que no lo ha hecho desde China, lo hará próximamente, lo ha hecho desde Vietnam y, como es lógico y normal, no ha dicho nada, absolutamente nada a este respecto. Desconocemos si en las próximas horas los periodistas que acompañan al presidente del gobierno en esta gira van a tener ocasión de preguntarle sobre esta cuestión. Ya saben ustedes que desde Moncloa se hizo una limpieza periodística apropiada para que aquellos periodistas incómodos no acudiesen en esa gira, digamos, presidencial con el presidente del gobierno, dada su trayectoria y dadas las preguntas que le habían planteado al presidente
en giras internacionales anteriormente. En cualquier caso, es interesante que tengamos en cuenta lo que está sucediendo y recordarán ustedes que hace tan solo unos días aquí el alcalde de Madrid hablaba directamente de Reyes Maroto y la vinculaba directamente a la que es la actual representante del Partido Socialista de Madrid con Begoña Gómez y todo lo que sabía al respecto de la mujer del presidente del gobierno. El propio alcalde decía, el alcalde de Madrid, que no le cortaban la cabeza a Reyes Maroto porque Reyes Maroto sabía y mucho de lo que había hecho Begoña Gómez y de hecho ella estuvo en ese famoso viaje a San Petersburgo, las famosas noches de San Petersburgo, siendo ella ministra en aquel momento. También la ministra Teresa Rivera estaría lógicamente informada y estaría al tanto de todo lo que se hizo también en la trama de los hidrocarburos, y esto por supuesto también se lo contamos en Libertad Digital, como les contamos y les venimos contando la nueva situación de Ábalos. Les veníamos diciendo en los últimos días que Ábalos estaba temblando y que Ábalos tenía mucha preocupación sobre todo lo que se estaba conociendo y todo lo que se estaba diciendo al respecto de él y de sus costumbres no sanas de llevar señoritas pagadas a determinados paradores nacionales. En fin, ya al que fuese número 2 del Partido Socialista, del gobierno, le estaban saliendo prostitutas y mujeres de pago por todos los lados y por las esquinas y bueno, pues se van conociendo más detalles sobre ese intercambio, digamos, que existía entre Javier Hidalgo, el CEO de Air Europa, y el ministro Ábalos. La UCO vincula unas vacaciones gratis de Ábalos en una villa de Marbella como contraprestación por facilitar el rescate de la compañía. Así se lo hace saber Koldo. Esto sale gratis por las molestias generadas. También queda al descubierto que el ministerio enchufó a otra mujer en la empresa pública Logirail. Se trata de Claudia Montes, Miss Asturias en 2017. El acceso al puesto se hizo a través de Koldo y solo necesitó presentar su currículum. En el informe consta que se le pagaron traslados a Madrid y que estos incluían cenas con el exministro, con quien mantenía relación directa a través de WhatsApp. En uno de los mensajes, la Miss recrimina a Ábalos que durante los 3 años que ocupó su puesto de trabajo, Koldo le hacía peticiones obscenas. Bueno, esto, como lo están escuchando todos ustedes, tienen el resumen, ¿no? Tienen los WhatsApps, los pueden leer perfectamente en las informaciones que estamos publicando en nuestro periódico Libertad Digital, y les recomiendo que las lean y que le dediquen, 10 minutos a leer todas las informaciones que tanto Carlos Cuesta como Miguel Ángel Pérez, como todos nuestros compañeros de los departamentos de investigación están trasladando al periódico. En una de las conversaciones entre esta Miss Asturias, Claudia Montes, y Koldo, que era el intermediario, Claudia Montes le da las gracias porque por fin le han conseguido un trabajo vinculado a Renfe en Asturias, en concreto en Gijón. Le da las gracias a Koldo. Koldo le responde y le dice: a mí no me las tienes que dar, ya sabes a quién se las tienes que dar. Obviamente todo el mundo está pensando en Ábalos, pero es muy ilustrativo el seguir ese timing de los mensajes que mantiene Claudia con Koldo, y en donde efectivamente se determinan determinados viajes a Madrid, determinadas cenas con el ministro, pagos en hoteles donde se quedaría Claudia, es decir, una mujer más pagada y con un empleo público otorgado desde el Ministerio de Transportes cuando estaba Ábalos, que les recuerdo era la mano derecha del presidente del gobierno y también en el Partido Socialista. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Ya hay algunas voces que están hablando de una reestructuración importante del gobierno y que una de esas personas que caerían en esa nueva reestructuración sería María Jesús Montero. Otra cosa que les recomiendo es que echen un vistazo, si tienen ocasión de hacerlo, a lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados. Ayer estaba María Jesús Montero sola ante el peligro, y cuando digo sola ante la bancada de la oposición es sola, porque así la dejaron a la vicepresidenta y ministra, que ella misma en su soledad se daba cuenta de la situación tan compleja a la que tiene que hacer frente. No estaba el presidente del gobierno, pero es que tampoco había ningún compañero en el gabinete, ni tampoco ningún diputado que le hiciese, digamos, que un guiño de, para arropar a la vicepresidenta y acompañarla en este trance, mientras al mismo tiempo en el Senado era reprobada. Su situación es verdaderamente complicada y ella ya está en un momento en donde está fuera de sí. Es decir, es que cada una de las respuestas que da a la pregunta que se le plantean
es más absurda, no tiene sentido y se la ve, bueno, pues en una situación muy complicada, tanto dentro del gobierno como de cara a ese futuro, digamos, político que la espera en Andalucía. María Jesús Montero ha sido reprobada en las últimas horas en el Senado, esto cuando al mismo tiempo la ministra va perdiendo protagonismo en el Congreso de los Diputados, una deriva que podría responder a la incertidumbre, por lo que Sánchez pretende hacer después del verano. Sobre el Ejecutivo, planea la posibilidad de una nueva reestructuración en la que podría no contar con la ministra, que capitalizaría el fracaso del Ejecutivo al no poder sacar adelante los presupuestos. Sobre esto le interpelaban en el Congreso de los Diputados los populares Elías Bendodo y Jaime de Olano. La pregunta es cuándo va a presentar usted los presupuestos generales del Estado. Su líder Sánchez dijo que un gobierno sin presupuestos generales del Estado era tan útil como un coche sin gasolina. Mire, lo que le pasa, y no se moleste por favor, es que usted lleva muchas cosas para adelante y no da más de sí. La verdad, no da más de sí. Señor Bendodo, retire esa superioridad moral y el tono machista que utiliza cuando se dirige a mí. Puedo con la tarea que tengo, ya lo digo. Y la realidad es que se ha convertido usted en un estorbo para el señor Sánchez. Si ante una crisis de aranceles que no dejan de ser impuestos al comercio, Sánchez decide arrinconar a la ministra de los Impuestos y por ahora ministra Económica, ya me dirá usted si está arrinconada o no. Y le diré, si no le sirve para las crisis fiscales, si no le sirve tampoco para aprobar un presupuesto, ¿para qué le sirve usted al señor Sánchez? Debe ser que usted sirve al señor Feijóo, yo no. Yo no sirvo a nadie, yo sirvo los intereses de España, de mi país. No, quédense con esta frase. Yo no sirvo a nadie, yo no sirvo a Sánchez, yo sirvo a los intereses de mi país. Bueno, yo creo que María Jesús Montero sabe perfectamente a quién va a servir próximamente y obviamente a Sánchez no le sirve ya la vicepresidenta del Gobierno. Otra intervención destacada y que trataba de despejar la gran incógnita, o la gran incógnita para algunos, que es la de José Luis Rodríguez Zapatero, esa entrevista en La Vanguardia de la que tanto se está hablando y de la que tanto hemos hablado en este programa en los últimos días. Es que la intervención que hizo Cayetano Álvarez de Toledo, la pregunta que le preguntaba al señor Bolaños, ¿cuál es el papel real de Zapatero? Es cierto lo que expresaba sobre Cataluña, sobre la soberanía catalana, sobre la identidad catalana, nacional catalana, en esa entrevista en La Vanguardia. Bueno, pues esta era la respuesta que le daba Bolaños a la diputada popular. Es incapaz de contestar lo que le he preguntado. Se lo voy a volver a preguntar porque es grave. ¿Están pactando el reconocimiento de Cataluña como nación? ¿Forma parte de ese proceso la reciente sesión de las competencias en inmigración? ¿Va a haber más sesiones después del verano, como las aranceles? Díganos exactamente cuáles, porque todo esto lo ha contado su emisario, Zapatero. Por cierto, un hombre que debería estar proscrito de la vida pública por traficar con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos, por impartir lecciones de democracia mientras una dictadura criminal lo financia, reconocido por él mismo en el país, un lobista y un cínico. España y el mundo están viviendo un momento decisivo, crucial, donde lo que estamos hablando es si tenemos un nuevo orden mundial o si tenemos un comercio sin aranceles. Yo le pido a la bancada del Partido Popular que tanto en Cataluña como en materia de aranceles, que escuchen más a von der Leyen que a la señora Álvarez de Toledo, que escuchen más a la ciudadanía que a Vox, que al señor Santiago Abascal, señor Arancel. Estoy pidiéndoles que ustedes hablen con nosotros, con el Gobierno, para que demos una respuesta de conjunto, el Gobierno y la oposición, porque la ciudadanía lo está pidiendo. La pregunta hoy es bien sencilla. Señores del Partido Popular, ¿están ustedes con Vox y con los que han iniciado la guerra arancelaria o están ustedes con el Gobierno y con Europa para proteger a las empresas y a los trabajadores de España? Esa es la pregunta y no hay más, sin excusas y sin vaivenes. Bueno, pues la pregunta, como le suele decir la diputada popular, no las hace el miembro del Gobierno, las hace la persona de la oposición, la persona que está en el otro lado del hemiciclo preguntando, por eso se llama sesión de control al Gobierno. Sesión de control al Gobierno. La pregunta la hace el diputado que está en la oposición y la respuesta tiene que venir por parte del Gobierno. En cualquier caso, se dan ustedes cuenta de la situación que tenemos. Como bien decía Álvarez de Toledo, tenemos a un expresidente del Gobierno, el señor Zapatero, diciendo las cosas que dice sobre Cataluña y la identidad nacional de los catalanes y la soberanía de Cataluña en La Vanguardia, insultando a los venezolanos y admitiendo que cobra de una dictadura como es la venezolana y atreviéndose a decir incluso en un diario de tirada nacional como es el diario El País que en Venezuela se corría un riesgo de guerra civil,
Esto lo ha dicho el señor Zapatero en ese periódico, y al mismo tiempo tenemos a un presidente heredero de Zapatero, como yo siempre digo, es el monstruo de las dos cabezas, Zapatero por un lado y Sánchez por otro, haciendo homenajes a Ho Chi Minh en Vietnam. Bueno, en esto se ha convertido España, y mientras tanto, ¿se creen ustedes que en Estados Unidos ahora mismo no sitúan a España en el mapa? En fin, esta es la situación que tenemos a las 7:25 de la mañana. Esto no quiere decir que a las 7:30 sea diferente, ¿eh? Porque sale Trump, hace una declaración y todo ha cambiado. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, nos vamos con Movistar. ¿A dónde nos vas a llevar, Silvia? Pues te voy a decir, Rosana, que solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a la Fórmula 1 con DAZN. Y todo sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar. A las 7:36 vamos a repasar más noticias con Silvia, también con Luis Díaz, así que nos vamos a ir directamente a Asia. Ha concluido el presidente del gobierno su viaje en Vietnam de una manera absolutamente lamentable, vergonzosa para los españoles, y es haciendo un homenaje a Ho Chi Minh, que pasa por ser uno de los mayores torturadores comunistas, asesino. Se calcula que solamente durante 3-4 años pues asesinó en Vietnam a cerca de 100.000 personas. Así lo relata Stéphane Cocteau en su libro negro sobre el comunismo, donde se establecen hasta cerca de 1 millón de asesinatos por el régimen de Ho Chi Minh en este país, en un lugar, en un mausoleo, en donde el presidente del gobierno, lo pueden ver perfectamente en las páginas del diario ABC en su portada, pero también lo ven en el resto de diarios, en páginas interiores de algunos diarios, no se crean que de todos, ese homenaje que hace el presidente del gobierno de España, que luego vendrá aquí y nos hablará a todos de memoria democrática y de la Franco Maratón, de esos 100 actos para conmemorar la muerte de Franco, y que pues ya nadie sabe nada de lo que ha sido de ellos, salvo por ese acto, inaugural que tuvo lugar el pasado mes de enero. En fin, esto es lo que ha sucedido en Vietnam, pero él se va a China junto con el resto de la delegación española y de empresarios. Se ha producido ya una primera valoración sobre esa pausa a los aranceles, no los chinos, sino los del resto de los países, que ha establecido Trump de 90 días. Silvia. Sí, el presidente del gobierno valora positivamente la pausa en la guerra arancelaria anunciada anoche y por sorpresa por Donald Trump. Desde Ho Chi Minh, sin embargo, ha mantenido intactas las posiciones de su gobierno. Sánchez ha asegurado que tanto España como Europa seguirán adelante en la búsqueda de nuevos socios comerciales, incluida China, a pesar de las advertencias del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Porque nadie gana en una guerra comercial, todos pierden. Por eso, la medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países. Esa es la hoja de ruta de Europa. Y ahora no solo vamos a mantenerla, sino que vamos a ampliarla y vamos a perseverar en ella, con más apertura, con más cooperación, con nuevos socios y con una apuesta firme y decidida por el multilateralismo. El presidente del gobierno habla en nombre de Europa. Yo no sé si a las autoridades europeas les sienta bien que el presidente del gobierno hable de la posición europea. Vamos a hablar con Dolors Montserrat, que en el próximo Congreso de los Populares Europeos en Valencia va a ser nombrada su número 2, su secretaria general. Es un puesto importantísimo, la número 2 del Partido Popular Europeo para Dolors Montserrat, que es una mujer que, sin hacer demasiado ruido, pues ahora mismo representa una de las figuras más importantes dentro de la Unión Europea y de los gobiernos europeos en este caso. La verdad es que poco a poco, y sin tener que recurrir a ningún tipo de fenómeno paranormal, Dolors Montserrat se ha hecho un hueco en las instituciones europeas, y como muestra de ello es lo que va a suceder en ese próximo Congreso de los Populares Europeos en Valencia, nombrándola a ella secretaria general, es decir, la número 2 de los partidos populares europeos. Veremos a ver y le preguntaremos, por supuesto, qué
le parece que el presidente del Gobierno, bueno, pues hable en nombre de Europa. El caso es que ayer Carlos Cuerpo salía en defensa de esa gira asiática que está realizando el presidente del Gobierno y que tantas suspicacias se está generando precisamente en Europa y también en Estados Unidos. Han visto ustedes y lo han escuchado hace unos minutos esa advertencia que lanzaba el secretario del Tesoro americano. Lógicamente, esa pausa establecida por Trump ha generado pues un vuelco en las bolsas que ayer repuntaban, no las europeas, que se mantienen en pérdidas, y mientras tanto lo que se estaba sucediendo en España, en concreto en el Congreso de los Diputados, es ese debate sobre la política arancelaria y ese acuerdo de ese Real Decreto que de momento pues también queda en pausa, porque había ayer muchísimas dudas al respecto, que si se habían hecho una información parcial por parte del Gobierno al negociador Juan Bravo por parte del Partido Popular, que se incluían una especie de exclusiva a la territorialidad de la cual se beneficiaba Junts, que así lo hizo saber en público y además con cierto ruido, provocando y generando una reacción en contra por parte del Partido Popular, que se retoman las negociaciones. En fin, en este punto no sabemos qué es lo que va a suceder porque entra Trump, lo para absolutamente todo y en este momento, bueno, pues ese Real Decreto está en eso también en pausa. Bueno, pues esta es más o menos, en resumen, la situación que se vivió ayer en los mercados y en el Congreso en España. Sí, las bolsas asiáticas a punto de cerrar responden de manera positiva al anuncio de Trump. La bolsa de Shanghái se anota un 1%, pero el índice Nikkei japonés repunta más de un 8%. En Wall Street, el Dow Jones ha crecido un 7,9% y el Nasdaq ganó más de un 12%. El volantazo del presidente americano, sin embargo, llegaba cuando las bolsas europeas ya habían cerrado una nueva jornada negra con pérdidas generalizadas. Todos los mercados acababan con números rojos. El IBEX 35 se dejaba este miércoles un 2,2%, perdiendo de nuevo los 12.000 puntos. La Unión Europea, que hoy pretendía aprobar la aplicación de aranceles del 25% para Estados Unidos, se enteraba al mismo tiempo y ahora tendrá que volverse a reunir para valorar si mantiene la medida. En el caso de España, el 80% de las exportaciones se verán comprometidas. Lo advertía el ministro de Economía y lo vamos a escuchar junto a Juan Bravo. Bueno, nosotros de nuevo estamos en una actitud de tender la mano para la negociación. Somos conscientes de que hay que proteger esta relación entre Europa y Estados Unidos y en ello vamos a estar. Hace apenas, como decía, unas semanas estuvo el propio comisario de Comercio también en China. Tenemos una visión conjunta sobre la necesidad de que Europa sea un actor importante y solo lo será si nos mantenemos unidos. Las propuestas que les presentamos, repito, no son nuestras, son de los sectores afectados, del vino, del aceite, del químico, de la automoción, del acero, del aluminio, de todos. Y son los que mejor que nadie nos pueden decir qué es lo que necesitan. Y nosotros trabajamos para ello y los tenemos que escuchar. Señor ministro, por favor, escúchelos. Tiene un mes para hacer realidad estas peticiones. Tiene un mes para hacer un plan. Bueno, y de aquí nos vamos a ir a Valencia, donde, como se pueden imaginar ustedes, el golpe es doble por la situación que allí se vive desde el pasado mes de octubre, provocado por esa riada mortal. Ayer la juez de Catarroja, que investiga esa gestión de la Dana, dio un nuevo varapalo al gobierno de Mazón, al gobierno de la Generalidad Valenciana, negando que pueda personarse en la causa como responsable civil subsidiaria. La magistrada no descarta que pueda hacerlo en el futuro, pero considera que ahora no es el momento procesal oportuno. El presidente Mazón dice que respeta la decisión judicial y no valora el nuevo informe remitido por el subdirector general de Emergencias al juzgado, en el que acusa a los ayuntamientos de la zona del Barranco del Pollo de no haber activado las versiones locales del CECOPI, a pesar de que, según asegura, habían sido avisados a primera hora de la alerta roja en la zona. Ya lo ha hecho el conseller. Máximo respeto. ¿Dónde está el coche? Como siempre, claro. ¿No van a recurrir la decisión? Ya ha hecho el conseller, está en manos de servicios jurídicos. Muchas gracias. ¿Se han precipitado? Total respeto. Faltaría más. Total respeto y colaboración, como siempre. Bueno, pues esto es lo que pasa en Valencia. Por cierto, también a Dolores Montserrat le preguntaremos sobre qué es lo que va a pasar en Valencia, porque hay cierto temor de que ese Congreso de los Populares Europeos se vea de alguna manera, no digo que amenazado, pero sí perturbado de alguna forma por las manifestaciones que se pudiesen producir al respecto. En fin, Isabel Díaz Ayuso se encuentra de gira institucional por Ecuador, donde está participando en el cierre de la campaña electoral de Noboa. Allí, pues le ha mostrado su apoyo. Además, ha hecho algún que otro anuncio interesante sobre alguna escuela de negocios madrileña que a partir del curso que viene iba a tener rango universitario. Bueno, la verdad es
que es interesante y siempre estas giras son muy, muy curiosas de ver, sobre todo para ver y comprobar lo que despierta, los amores que despierta la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera de nuestras fronteras y fuera de nuestro país, ¿no? Es lo que está sucediendo en esta gira que está realizando. La presidenta madrileña ha participado en un acto bautizado como Palante Fest, al que han asistido más de 10.000 personas, a las que ha pedido no retroceder y que digan no a la dictadura y al bolivarismo. El apoyo de Ayuso es importante para el presidente Noboa, salpicado por su expareja, o más bien acusado por su expareja de ejercer contra ella violencia vicaria. A pesar de la distancia, la dirigente popular no ha querido esperar a estar de vuelta en España para anunciar que su gobierno va a iniciar los trámites con el objetivo de que el Instituto de Empresas se convierta en una universidad privada antes de final de año, en plena batalla de Moncloa contra estos centros. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciarles que hemos iniciado la tramitación del proyecto de ley por el que el Instituto de Empresa, el IE, que es una de las escuelas de negocios más importantes del mundo, se va a convertir en universidad en la Comunidad de Madrid antes de que finalice el año. Y va a permitir ampliar plazas, titulaciones, a un proyecto que atrae a miles de alumnos de todo el mundo y hace de Madrid una región cada vez más excelente. Bueno, pues ya la tiene liada la presidenta regional con este anuncio, seguramente. Bueno, nos vamos a quedar en la República Dominicana, donde siguen aumentando, desgraciadamente, el número de fallecidos en el derrumbe del techo de esa discoteca. Sí, aumentan a 184 los muertos y más de 250 heridos en ese derrumbe del techo de una discoteca de Santo Domingo. Hasta el momento se desconoce la causa del derrumbe. Las labores de rescate aún continúan. Las autoridades creen que entre los escombros podría haber supervivientes. La discoteca tenía varias denuncias por obras supuestamente irregulares. Entre los fallecidos se encontraba uno de los artistas latinos más conocidos, el merenguero Rubí Pérez. Son las 7:47 de la mañana, las 6:47 en Canarias. Vamos a la prensa económica, pero antes ahorramos con la Mutua. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, pues menudo panorama, ¿verdad, Luis? Acaba de hablar el presidente del Gobierno. Yo no sé si esto cotiza al alza o todo lo contrario. Ayer, bueno, otra jornada frenética, ¿no? No sé si hoy la prensa económica va por ahí, pero es unánime. Hoy la prensa económica tenemos todos los principales periódicos especializados en economía con Donald Trump en la portada y con esa decisión que se tomó ayer y que por parte del gobierno norteamericano y que disparaba las bolsas, incluso las asiáticas, aunque en Asia ha redoblado la apuesta y ha subido todavía un poquito más los aranceles al 125%, pero conseguían tener un poquito de impasse las bolsas asiáticas y están cotizando en verde, aunque solo unas décimas, en el caso de Japón un poquito más fuerte. Expansión, Trump aplaza los aranceles y Wall Street se dispara. El presidente de los Estados Unidos da un respiro a los mercados, dice que la pausa de 90 días va a afectar a los países que no han tomado represalias. En 5 días Trump cede y da una tregua de 90 días, pero sube el castigo a China, y en El Economista nos cuentan cómo Trump ha cedido ante Wall Street y pausa 90 días los aranceles. El resultado ha sido una remontada histórica de Wall Street. Es verdad que estamos viendo una volatilidad extrema, estamos viendo pues una caída en 3 días, desde el jueves pasado hasta el martes, miércoles, con unas caídas en Wall Street que no se recordaban desde momentos puntuales como pudo ser las caídas del COVID o las caídas del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, y en esta ocasión subidas como nunca se habían visto, subidas muy altas en muy poquito tiempo. Esto es una volatilidad extrema. De hecho, el índice que recoge precisamente esa volatilidad, el índice VIX, está en niveles extraordinariamente altos, insisto, que no se recuerdan desde aquellos momentos de mercado tan importantes. Esta volatilidad todo nos hace indicar que no va a parar, es decir, no podemos dar por hecho que las subidas, que los números verdes se han impuesto en los mercados, y es que esto es lo que nos va a acompañar durante los próximos días. Nadie nos dice que no se pueda producir cualquier otro shock, la incertidumbre es total
y la arbitrariedad que está demostrando Donald Trump en su toma de decisiones es lo que mantiene al mercado, bueno, pues pendiente de las noticias. Claro, luego a las 9:10 aproximadamente estarás otra vez con nosotros para contarnos cómo abre la bolsa en España, pero sí me gustaría por último preguntarte tu opinión personal al respecto. Hablabas de arbitrariedad, no de improvisación. ¿Tú crees que Donald Trump tiene un plan o tú crees que Donald Trump sale, dice lo que le apetece, lo que le sale por la boca en ese primer momento y genera, bueno, pues una situación de repercusión mundial, ya sea para bien, para mal, para bien me refiero a en los mercados, ¿no? En las bolsas. ¿Tú crees que él está actuando de esa forma o realmente él tiene un plan y todo esto que está haciendo sabe las consecuencias que tiene? Pues es difícil pensar que tiene un plan establecido y es difícil pensar que lo tiene porque lo que estamos viendo es que ni sus propios hombres de confianza dentro del Ejecutivo, su ticket electoral real, que no era Vance, sino era más bien Elon Musk, ha reaccionado pues, con una oposición frontal precisamente a esta política arancelaria que trasciende una política arancelaria. No hay que olvidar que lo que ha puesto encima de la mesa Donald Trump es una ecuación según la cual lo que hay que alcanzar es el equilibrio de las balanzas comerciales, que es un absurdo in terminis, y no tanto una guerra arancelaria, yo te los subo, tú me los bajas, porque quien le ha planteado aranceles cero, que es supuestamente lo que nos dicen que está buscando con sus negociaciones, les ha subido a su vez los aranceles, y ahí está el ejemplo práctico del gobierno de Israel, del gobierno de Netanyahu, que enseguida levantó la mano y dijo: yo no quiero ningún arancel contigo, yo te dejo aranceles cero, y le puso un arancel, no sé si del 30 y tantos % a Israel. Quiero decir con esto que si ni siquiera una de sus manos derechas en el gobierno sabía lo que iba a hacer y se ha mostrado sorprendido con la dureza de las decisiones que estaba tomando Donald Trump, es difícil pensar que detrás había un plan que todos conocían y que sabían cuáles iban a ser esas etapas. Unas etapas aparentemente erráticas y que no sabemos a dónde nos van a conducir. Aquellos que quieren entender en positivo la deriva que está tomando Donald Trump insisten en que está negociando y que está consiguiendo lograr esas negociaciones. La sensación, y lo peor, la sensación que tiene el mercado es que no sabemos qué va a pasar mañana. Y eso es lo peor que se puede decir en materia de bolsa y mercados, porque al final el inversor, la economía, el comercio lo que quiere son reglas sencillas que todos conozcan y una estabilidad, al menos en las normas. Efectivamente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Luego de nuevo otra vez te acogeremos aquí en esta mesa con los brazos abiertos, con toda la información que nos puedas traer. Muchas gracias, Luis. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información. Julián Quirós, Tomás Cuesta y Pablo Planas nos van a acompañar en la tertulia de hoy, y ya les adelanto que en unos minutitos hablaremos con Dolors Montserrat, que está llamada a ocupar un papel importantísimo dentro de los populares europeos, del PP europeo, a partir de, dentro de unos días, a finales del mes de abril, cuando sea nombrada secretaria general de los populares europeos.